Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Nos toca hablar un poco sobre lo que son enfermedades túbulo-intersticiales. Bien, se logra apreciar. Excelente. Muy bien. Las enfermedades túbulo-intersticiales tienen ciertas características que vamos a tratar de hablar y de entender en esta clase. Se va a tratar de dos componentes. Un componente tubular que se va a encontrar dentro de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, que se va a encargar básicamente de lo que es la absorción de sustancias útiles y electrolitos para el organismo, glucosa, electrolitos, básicamente de la reabsorción de los mismos y de la secreción de sustancias que no nos van a ayudar o no nos van a servir. No se va a encargar mucho del equilibrio hidroelectrolítico, simplemente se va a encargar de esta parte, o mejor dicho, de la reabsorción de lo que antes he mencionado y de la parte o del componente intersticial, que es, para explicarlo de manera sencilla, el tejido circundante que lo va a rodear. Tiene ciertas características porque obviamente que va a haber una causa desencadenante que va a producir esta enfermedad tubulointersticial, donde se va a producir un proceso inflamatorio. Mm, Más adelante diremos las causas que vamos a encontrar comúnmente y tiene también otra particularidad en el cual va a tener un componente agudo y crónico, dependiendo de cuál es la causa que vayamos a encontrarla. Ahí más o menos lo estoy mencionando, es un componente que comparten características clínicas entre una lesión tubular y una lesión intersticial. Va a haber diferentes grados, por así decirlo, porque puede ser crónico, puede ser agudo en ese sentido, va a depender de qué tanto esté dañado o comprometido el riñón en ese sentido. Puede presentar una disfunción glomerular, sí, sí, conforme va avanzando el proceso inflamatorio, dependiendo de la causa subyacente, y tiene cierta particularidad porque también presenta cierto grado de insuficiencia renal. Puede ser agudo como puede ser crónico, sí, porque vamos a tener componente agudo y crónico dependiendo de la causa que vayamos a encontrar. Dentro de las principales categorías que vamos a tener dos puntos importantes, la necrosis tubular aguda y la nefritis tubulointersticial aguda o crónica. La necrosis tubular aguda va a estar involucrado solo para lo que es la parte de la nefrona. En cambio, la nefritis tubulointersticial ya compromete el tejido subyacente a los túbulos, que es el intersticio. Algunas particularidades con lo referente a las causas que podemos encontrar es el punto de la nefropatía inducida por contraste, porque va a producir, o mejor dicho, va a tener una necrosis tubular aguda causada por este tipo de medios, mientras que una nefropatía inducida por el consumo excesivo o el consumo prolongado de analgésicos, vamos a tener características de una nefritis intersticial crónica. Una nefropatía por reflujo también en el contexto de una neuropatía obstructiva y en algunos casos ciertos tipos de tumores, sobre todo sanguíneos como el mieloma, van a producir también características crónicas al respecto. ¿Cómo explicamos de que el tejido renal o los túbulos van a estar en constante peligro, por así decirlo, para ciertas sustancias tóxicas que podrán resultar para él? Esto se debe muchas veces a que el tejido renal está bastante expuesto a lo que son las concentraciones elevadas de ciertos fármacos, debido a que
la mayor irrigación que vamos a tener de sangre va a ser casi a nivel de los riñones, un 25% casi de lo que es el gasto cardíaco. Por lo tanto, muchas veces los agentes tóxicos van a llegar 50 veces más que a otros tejidos y en concentraciones muchas veces más elevadas. Cuando, por ejemplo, en la orina se concentran estas sustancias, muchas veces las concentraciones del límite permitido puede ser entre 300 a 1000 veces mayores que en las condiciones plasmáticas. Por eso también es la exposición que va a tener el tejido renal a mayores concentraciones elevadas y mayor exposición para que se le pueda ser dañado. Dentro de la nefritis intersticial vamos a tener vamos a tener una particularidad en las causas agudas, debido a que estas van a poder ser de características reversibles. Básicamente se va a presentar un infiltrado inflamatorio a nivel del intersticio, aunque es una causa poco frecuente de lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda o enfermedad renal aguda, como lo quieran describir. Generalmente presenta entre el 2 a 3% de todas las lesiones renales agudas comprobadas por biopsia renal, aunque es un poco difícil dentro de las indicaciones de biopsia renal que se haga la misma por una nefritis intersticial. Dentro de las causas que vamos a tener de lesión renal aguda inexplicable o inducida por medicamentos, estas dos casi conllevan entre el 10 al 25% de las mismas. Hasta antes de la disponibilidad de lo que es el tema de los antibióticos, la mayor causa de nefritis intersticiales estaba asociado a procesos infecciosos en ese sentido. Una vez que comienza la era de los antibióticos, se asoció una viraje o una mayor cantidad de predisposición a lo que son las nefritis intersticiales inducidas por medicamentos. Otro punto también de repente que también tenemos acá es lo que es el tema de los inhibidores de la bomba de protones y los antiinflamatorios, debido a que a lo largo de la historia de lo que es las causas de nefritis intersticial aguda, de nefritis intersticial, hemos tenido de que los inhibidores de la bomba de protones siempre han sido una causa de una nefritis intersticial con características crónicas, pero últimamente se están haciendo estudios, incluso hay publicaciones donde tratamientos con inhibidores de la bomba de protones con característicos en un tiempo muy prolongado como pantoprazol o esomeprazol se ha demostrado que no inducen a que los pacientes tengan efecto intersticial. Así que un poco en estos próximos años vamos a ver si es que resulta del todo cierto, para ver si es que lo sacamos como una de las causas de nefritis intersticial. Pero hasta el momento hay que todavía hacer la consideración respectiva. Con los antiinflamatorios, con los antiinflamatorios no esteroideos sí vamos a tener de que sí es una causa bastante común en ese sentido. Y junto con los antibióticos, casi prácticamente abarcan entre el 75 y 90% de todos los casos. Existen algunos factores que van a alterar o van a tener una vulnerabilidad mucho mayor con respecto a lo que son las células frente a la exposición de las toxinas. Los mecanismos de transporte tubulares que van a tratar de separar a los fármacos de su unión proteica, que normalmente van a protegernos de la toxicidad, pero ¿qué pasa que si esto se sobresatura? Va a haber una mayor exposición de los fármacos en ese sentido. El transporte celular también expone a la célula y a las organelas a diferentes sustancias químicas. Eso también es un factor en contra. Los sitios de unión también de algunos agentes pueden fácilmente verse saturados y, por ejemplo, la asociación de varios medicamentos o de varios medicamentos nefrotóxicos puede hacer de que al momento de saturarse, los otros medicamentos tengan ese efecto, ese efecto tóxico, por así decirlo, ese efecto de injuria, de daño,
y a la vez van a demorar la expulsión de los mismos, porque mientras están saturados todos los enlaces para poder proteger la parte celular del riñón, los demás sustancias o los demás tóxicos, por así decirlo, van a dañar la estructura renal. También existen lo que son reacciones químicas como el tema de la alcalinización y acidificación. Esto se ve bastante o es muy común en los pacientes con daño renal crónico, en el sentido de que estos cambios en el pH entre acidosis y alcalosis, acidosis y alcalosis, puede agarrar y puede predisponer para mayor daño a nivel renal, para mayor proceso inflamatorio y sobre todo para mayor daño a nivel vascular en ese sentido. Pero lo que nos concierne a nosotros es que estos cambios bruscos entre alcalosis y acidosis van a inducir a mayor proceso inflamatorio y a mayor daño a nivel del riñón. El bloqueo también de los receptores de los transportadores también se puede ver alterado, lo que va a hacer que el tejido se vea más predisponente a la exposición de noxas. Los riñones también, como ya le había explicado, al tener una mayor cantidad de volumen sanguíneo que les llega, van a estar expuestos a mayor consumo de oxígeno y también de glucosa, por lo cual las toxinas tienen mayor predisposición a esto y afectan el metabolismo energético celular, logrando en esto en perpetuar el proceso inflamatorio y haciendo de que el daño sea mucho más prolongado. Acá tenemos un pequeño cuadro donde más o menos vamos a tratar de explicar el daño glomerular que se va a producir por no digamos un fármaco, algo digamos un agente, en el cual el primer paso que vamos a tener es que se va a producir una hipertensión a nivel intraglomerular. Va a haber una alteración en los procesos inflamatorios, va a haber una fuga de mediadores inflamatorios a través del intersticio, va a haber un daño a nivel de los túbulos, a nivel de la nefrona y luego va a continuar este proceso inflamatorio con un escape de leucocitos de los capilares glomerulares. Van a comenzar a migrar, van a comenzar a salir y van a dañar lo que es el túbulo y también parte del intersticio. Y por último se va a producir lo que son las migraciones en similuna, que por último van a terminar obstruyendo el túbulo proximal. Obviamente que con la migración de procesos inflamatorios, el escape de leucocitos, va a haberse dañado el intersticio. Nefritis intersticial, para poderlo entender. Dentro de las causas que vamos a tener de nefritis túbulo intersticial, como le había explicado, en su gran mayoría, hasta antes de la era de los antibióticos, era debido a procesos a procesos infecciosos. Entonces, la mayoría de causas de nefritis túbulo intersticial, hasta antes del descubrimiento de los antibióticos, era por procesos infecciosos en general. Si me dicen uno en específico, es difícil de saber, es difícil de determinarlo en ese sentido. Después del comienzo de la era de los antibióticos, comenzó a verse lo que es el daño producido por los fármacos, en este caso, sobre todo por los antibióticos en muchos casos. También están los casos de los antiinflamatorios no esteroideos, en su uso puede ser algo agudo o algo crónico. El uso de sustancias contrastadas también es un claro ejemplo también de esto, porque muchas veces la nefropatía inducida por contraste se debía mayormente a la exposición de el contraste yodado y también a la osmolaridad. Estas dos, no por así decirlo, estos dos componentes eran los que producían o los que producen la nefritis túbulo intersticial por una nefropatía inducida por contraste en este caso. Las reacciones inmunológicas también, sí, en algunos procesos como, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades del tejido celular subcutáneo como lupus, vasculitis, artritis reumatoide, donde el proceso inflamatorio sumado a otros agentes nefrotóxicos van a producir o pueden producir una nefritis túbulo intersticial. Algunos procesos neoplásicos como los mielomas, que bueno, antes nosotros lo describíamos como riñón de mieloma, pero la definición ya como riñón de mieloma ya no se debe utilizar, sino se debe utilizar daño renal inducido o bueno, pero expuesto por este tipo de enfermedades en el sentido ya sea de cadenas ligeras, ya o en algunos casos lo ponen como
mieloproteinemias en realidad, dependiendo de cuál es la causa que se va a producir. Algunos factores físicos, como por ejemplo lo que es en los pacientes quemados, también vamos a tener que se puede producir lo que es la nefritis intersticial también en ese caso. Algunas enfermedades metabólicas, sí, pero es un poco más difícil de poder encontrar. De repente en los pacientes con diabetes mellitus, por de repente la vía de los polioles o la vía de la exosamina, que son producidos por los procesos inflamatorios, podemos encontrar nefritis tubulointersticial en un primer momento en esos casos. Con respecto a la clasificación entre agudo y crónico, vamos a continuar con la clase, vamos a ver que la nefritis intersticial aguda va a tener como característica que tiene un patrón de lesión renal primaria. Presenta un deterioro brusco porque es algo agudo de la misma función renal y se caracteriza histológicamente por presentar una inflamación y ¿cómo se llama? Y edema a nivel del intersticio. Es una causa importante de insuficiencia renal aguda, pero no es una de las primeras patologías que yo voy a pensar que se trate de una causa de insuficiencia renal aguda. Básicamente siempre va a estar asociado a lo que es el tema de los nefrotóxicos en muchos casos y con el tema de las biopsias hay que tomarlo mucho con pinza porque una indicación de biopsia no es una nefritis túbulo intersticial, pero puede inducirnos de repente porque muchas veces no encontramos una causa de, por ejemplo, una falla renal aguda y por ahí nos sale que el paciente estuvo tomando un nefrotóxico, estuvo tomando un fármaco y podemos encontrarlo. Si nos ponemos a analizar la cantidad de fármacos, la cantidad de nefrotóxicos, nunca terminaríamos así. Podríamos tener o podemos tener una relación de casi 5.000, 10.000 fármacos que podrían producir daños nefrotóxicos. Incluso hay una página en internet en la cual los colegas de acá de Latinoamérica, sobre todo de Uruguay, comienzan a hacer sus reportes de casos de fármacos que inducen a lo que es este daño renal agudo. Así que es interesante, pero como ellos mismos lo dicen, es imposible poder determinar. Cada día se descubren nuevas cosas, cada día se ven nuevas cosas, así que es un poco entre comillas, difícil de poder tener una lista completa. Dentro de alguno de los agentes que vamos a tener que pueden producir una nefritis tubulointersticial aguda, dentro de los antibióticos, los más clásicos de repente, cefalosporina, lincosamidas, por ahí también que podemos encontrar, quizás lo que es el tema también de uso de vancomicina, uso de carbapenems, también en ese sentido vamos a tener también incluso penicilinas, uso de macrólidos, uso de aminoglucósidos también es un clásico que siempre también podemos ver. En el tema de los antiinflamatorios no esteroideos, casi la mayoría, el uso de diuréticos también como la furosemida o el uso de diuréticos tiacídicos también. Algunas misceláneas también podemos encontrar como lo que son fármacos antifúngicos, fármacos antivirales también y un largo etcétera. En realidad, como les dije, es imposible determinar cuál agente podría ser. Dentro de los agentes infecciosos, bueno, bacterias, virus, por decir así, E. coli, Legionella, estafilococo, estreptococo como bacterias, virus como citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, hantavirus, VIH también es otro común, virus como la hepatitis B y la hepatitis C, en este caso también, y otros que podemos encontrar como leptospirosis, micobacterium también en estos casos, micoplasma también en otros casos que podemos ver. También acá podemos ver la causa inmunitaria como nefritis lúpica también, o nefritis espontánea tubular intersticial también se puede encontrar. Continuando también dentro de las causas UAS, una nueva tabla con etiología variable,
fármacos como los antibióticos, los antiinflamatorios, procesos infecciosos, algunos idiopáticos también como el síndrome antimembrana basal, enfermedades sistémicas como Sjögren, lupus, procesos neoplásicos, linfoma, leucemias, mielomas, algunas alteraciones metabólicas como hipercalcemias, hiperuricemias también se puede ver o lo podemos encontrar en muchos casos. En conclusión, o para continuar, existen muchos factores que van a implicar y hacen que la nefrotoxicidad por antibióticos sea más frecuente, ya sea por un fármaco o por otro. Va a depender en realidad de cómo lo usemos y cómo sea el uso racional. Yo siempre les recomiendo a los alumnos o a todos de que sepan cómo usar de manera racional el tema de los antibióticos, cómo los van a manejar. Bueno, ahora que la disponibilidad de cómo se llama de cómo se llama de fármacos, o mejor dicho, de la disponibilidad, ¿cómo se llama? De fármacos es más fácil. eh, los invito a que puedan leer un libro de Ciro Maguiña que se llama Uso Racional de Antibióticos, el cual nos ayuda bastante a poder tener una idea de los mismos. El uso también de antibióticos en combinación también induce a una toxicidad, porque un agente puede agravar o puede sinergiarse con el otro. El otro factor también que se interviene es lo que son los fármacos que se eliminan por vía renal. Por lo tanto, también su concentración está más aumentada. El grupo también de antiinflamatorios también está o tiene también más predisposición a expuesta a síndromes nefrotóxicos. La nefritis intersticial aguda también se asocia a infecciones renales primarias, tales como las pielonefritis bacterianas, tuberculosis, nefritis por hongo, procesos infecciosos como estreptococo, leptospirosis, criptococosis, legionelas también, virus como citomegalovirus, hantavirus o Epstein-Barr. Infecciones sistémicas también pueden causar una lesión directa y el virus del VIH también por infecciones oportunistas o también por los mismos fármacos del mismo virus. Acá vamos a tener acá también vamos a tener un cuadro donde podemos ver cómo se va a producir la isquemia a nivel del proceso inflamatorio o del daño renal agudo. Va a haber un daño a nivel tubular, una alteración del citoesqueleto, una pérdida de la polaridad de las células, una apoptosis o necrosis también, y esto va a inducir a lo que es la obstrucción del túbulo y el daño pues, del mismo proceso inflamatorio. Va a haber un daño a nivel también del endotelio, va a activarse lo que son los factores de vasoconstricción y vasodilatación, y también va a haber una obstrucción del capilar, lo cual va a continuar con el proceso de isquemia y con el proceso inflamatorio. Acá podemos ver un cuadrito muy interesante, el cual vemos cómo está el lumen del túbulo, el lumen tubular o la parte de la célula tubular, el cual está sin ninguna alteración. En eso se ve cómo se va perdiendo la polaridad y esta pérdida ¿cómo se llama? De la polaridad va a hacer de que se produzca la apoptosis con la consecuente muerte celular y se va a ver cómo se altera toda la estructura de la célula en reborda de cepillo. Una vez sacado el agente tóxico, o por así decirlo, el agente que está haciendo el daño inflamatorio, vamos a tener como paulatinamente se va a ir recuperando la misma. Pero a pesar de esto, siempre puede haber un daño a ese nivel. Entonces, muy bien. Dentro de las maneras de cómo poder identificar el tema de si mi paciente tiene nefritis intersticial o no, se ha descrito muchas cosas. Antes decían que la eosinofiluria era patognomónica de los pacientes que tenían nefritis intersticial, pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una miscelánea de cosas. Podemos encontrar cilindros eritrocitarios, podemos encontrar cilindros leucocitarios también, cilindros pigmentados que nos pueden hacer cilindros granulosos, eosinofiluria.
la misma aparición de cristales en ese sentido. Y dependiendo de esto puede ser muy variable, incluso con la elevación, ¿cómo se llama?, de lo que son los valores de urea y de creatinina en muchos casos. Tía, tía. Un ratito, chico. Bájale el volumen. Bájale el volumen. Dentro de las características también que vamos a tener en cómo vamos a hallar a los pacientes, vamos a tener que en un porcentaje vamos a tener una falla renal aguda, una insuficiencia renal también que va a requerir de diálisis. En algunos casos podemos encontrar artralgias, fiebres, exantema cutáneo, eosinofilia también, micromaturia, hematuria, proteinuria también en rangos variables, pero muy fluctuante en realidad lo que podemos encontrar. No es muy común que digamos en muchos casos. Acá, por ejemplo, podemos ver en una biopsia renal cómo vamos a encontrar un infiltrado intersticial, generalmente moderado. Vamos a encontrar células plasmáticas con algunos linfocitos y eosinófilos que vamos a tener en algunos casos, como un hallazgo por ahí que podemos haber encontrado. También vamos a tener en todo el tema del intersticio un depósito de polimorfonucleares que van a alterar el túbulo, lo van a destruir o bueno, van a alterar el mismo y se van a expandir a nivel de todo el intersticio. El infiltrado inflamatorio también, que básicamente va a ser a nivel de todo el glomérulo. Vemos como todo el glomérulo se encuentra comprometido por todo el proceso inflamatorio y vemos cómo esto puede perpetuarse en ese sentido dependiendo del agente causal en muchos casos. El tratamiento básicamente va a requerir del retiro del agente causal en ese sentido. Y bueno, dentro de las biopsias que podemos encontrar, el grado de fibrosis intersticial sí tiene un impacto en lo que es que el paciente va a quedar con un daño, como les había dicho, y puede generar en un daño crónico en ese sentido. El uso de corticoides, entre comillas, sigue siendo controversial debido a que no hay un grupo grande de estudio y el grupo que presentó, o los pequeños grupos donde se dio tratamiento con corticoides, sí se encontró un mayor beneficio, pero las muestras no fueron significativas en ese sentido. En los estudios donde sí se apreció el uso de corticoides, sí se logró ver una disminución en el filtrado intersticial y se recuperó rápidamente lo que es la función del riñón. Para lo que es la parte de la nefritis intersticial crónica, la etiología de la nefritis intersticial crónica es multifactorial. Los fármacos siguen siendo la primera causa o la causa principal, especialmente los asociados a analgésicos, porque los pacientes toman de manera crónica los antiinflamatorios no esteroideos y se produce el proceso inflamatorio y el daño a nivel del túbulo y del intersticio. El consumo crónico tiene que ser por un tiempo bastante prolongado, más de 5 años y en grandes cantidades que pueden dar una nefropatía intersticial crónica. Histológicamente podemos encontrar atrofia tubular, fibrosis intersticial y siendo los infiltrados celulares intersticiales un poco más aislados, no tan abruptos como lo habíamos encontrado en las otras imágenes. Vamos a ver cómo va progresando, va a depender de la gravedad y vamos a ver que algunas alteraciones glomerulares como fibrosis y glomerulosclerosis son mucho más frecuentes, suelen tener una evolución lenta y clínicamente se expresan poco en realidad. Muchos síntomas son muy inespecíficos. En ese sentido puede haber pérdida de concentración de la orina que puede pasar desapercibido, puede asociarse poliuria, polidipsia, incluso nicturia y no lo vamos a saber. Se pierde también muchas veces la capacidad de absorción del sodio porque hay una alteración a nivel de lo que es el túbulo, así como la capacidad de acidificación, que hemos visto que esta alteración entre acidificación y alcalinización va a generar bastante o va a perpetuar lo que es el tema del proceso inflamatorio. Además que los rangos de proteinuria pueden ser muy variables y la falla renal suele presentarse de manera lenta y progresiva, va a ir de a pocos. Acá tenemos, por ejemplo, nuestra tabla de etiologías de nefropatías intersticiales crónicas, fármacos, analgésicos, que vamos a
poder tener una lista completamente muy grande, el uso de litio, de medicamentos como la ciclosporina, tacrolimus también, algunos tóxicos como el plomo, el cadmio, el mercurio, procesos neoplásicos como mieloma, leucemias, las alteraciones metabólicas como hipercalcemia, hipopotasemia, hiperuricemia, algunos con alteraciones inmunológicas como Sjögren o lupus, de características obstructivas como la hiperplasia prostática, los reflujos, las litiasis, algunos procesos glomerulares y con proteinura crónica aislados, nefropatía por radiación, poco común en realidad. Bueno, para los que han visto Chernobyl, de repente podría agarrar y ver este tipo de nefropatía por radiación y nefropatía de los Balcanes, que generalmente son causas idiopáticas en ese sentido, no muy estudiadas, no muy conocidas, asociadas a características genéticas. Muy bien, esa sería entonces la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, algo al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo entendible? Doctor. Sí, todo bien, al parecer. Bueno, entonces, ya. Una vez dictada la clase, eh, muchas gracias por su atención. Ya con mi grupo de práctica estaremos coordinando las prácticas y todo lo de la semana. Muchas gracias por su atención, chicos, y que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias, doctor.